Momificado en un armario. Quédate porque te contaré su historia. La desaparición de Richard Mage en 2022 intrigó a toda su familia y a la policía, hasta que 8 meses después su cuerpo momificado fue encontrado por su esposa en un armario dentro de su propia casa. Intrigados, veamos. En 2022, Richard vivía con su esposa Jennifer en Troy, Illinois, y la pareja tenía una historia bastante interesante. Fueron de los primeros en conocerse a través de un sitio de citas. Jennifer recuerda que lo que más le atraía de Richard era su singularidad, su compasión y su habilidad para manejar situaciones diversas. La vida de ambos parecía seguir un ritmo tranquilo y normal, hasta que el 22 de abril de 2022 algo inesperado sucedió. Aquel día Richard se encontraba en el trabajo y le envió un mensaje a Jennifer diciéndole que no se sentía nada bien y que llegaría a casa temprano. Al principio no parecía ser algo fuera de lo común. Era simplemente un día donde Richard no se sentía bien y quería descansar. Sin embargo, ese sería el último contacto de Richard con cualquier persona. Nadie lo volvió a ver ni a saber de él. Horas más tarde, cuando Jennifer llegó, vio el camión estacionado de su esposo en la entrada de la cochera. Al entrar encontró las llaves de Richard y su billetera sobre la mesa, pero no había señal de él por ningún lado. Inicialmente, ella pensó que él había salido para dar un paseo y aliviar el estrés, porque era algo que hacía habitualmente. Pero a medida que pasaban las horas y él no regresaba, el pánico comenzó a crecer. Jennifer decidió que ya era hora de avisar a las autoridades sobre la desaparición de su esposo. Cuando la policía llegó a la casa, los oficiales notaron que tenían una gran cantidad de objetos acumulados en la casa. Los investigadores pronto se encontraron con lo que muchos podrían describir un ambiente desorganizado. Sin embargo, después de una búsqueda inicial rápida, la policía no pudo encontrar ningún rastro de Richard. El caso comenzaba a volverse más misterioso en cada momento. Aún con Richard desaparecido, Jennifer intentó mantener las esperanzas y esperar por información. Mientras todo esto sucedía, Jennifer revisó los cuadernos y el diario de su esposo. Esperaba poder encontrar algo que explicara su ausencia. Quizás Richard huyó, o algo más siniestro está ocurriendo. Pasaron los días y durante ese tiempo Jennifer comenzó a notar algo extraño. Un olor fuerte invadía la casa. Preocupada, volvió a llamar a la policía reportando el olor. Los policías regresaron e hicieron una nueva búsqueda en la casa. Notaron el olor, pero nuevamente no había nada que explicara su origen. Llegaron a sugerir que Jennifer llamara a un plomero, porque quizás era un problema de tuberías, y ella lo hizo. Cuando el plomero llegó e identificó el olor, dijo que se trataba de gas de alcantarilla y que venía del sótano. Hizo la reparación necesaria y durante un tiempo el olor parecía disminuir. Mientras la desaparición de Richard seguía sin resolverse, Jennifer luchaba por la ausencia de su esposo y la falta de información. El dolor emocional fue agravado por la angustia de no saber qué fue lo que ocurrió realmente. Jennifer también enfrentaba las preguntas de la comunidad y de la familia. Todos estaban perplejos por la desaparición de Richard. Además de esto, surgieron rumores de los medios sobre que Richard sufría del síndrome de Diógenes, una condición psicológica asociada con la acumulación de objetos. Sin embargo, Jennifer no estaba de acuerdo con esa etiqueta. Aunque reconocía que su esposo tenía dificultades para deshacerse de las cosas, pero creía que un término tan fuerte era muy injusto. Para ella, Richard solo era una persona que valoraba sus pertenencias de una forma muy especial. Durante todos esos meses, Jennifer hizo todo lo posible por seguir adelante, pero la ausencia de Richard pesaba cada vez más. Los investigadores también estaban sin pistas, y con el paso del tiempo el caso comenzó a enfriarse. En diciembre de 2022, 8 meses después de la desaparición de Richard, Jennifer decidió que a pesar de todo dolor necesitaba seguir con las tradiciones familiares y con la Navidad acercándose pensó en armar el árbol de Navidad. Al comenzar a buscar las decoraciones en un armario desordenado bajo la escalera hizo un descubrimiento que jamás olvidaría. Cuando abrió el armario para tomar los adornos de Navidad encontró el cuerpo momificado de Richard. En estado de shock llamó inmediatamente a la policía. Jennifer explicó más tarde que durante una reforma a la casa el acceso donde se encontró el cuerpo de Richard había sido parcialmente bloqueado, lo que dificultaba la entrada. El cuerpo estaba en una zona de almacenamiento que no se usaba frecuentemente y que al parecer tanto para Jennifer como para los investigadores pasó desapercibido. La autopsia reveló que Richard se quitó la vida y no había signos de violencia. Llevaba tiempo luchando contra problemas de salud mental. Aunque Jennifer mencionó que él nunca hablaba de quitarse la vida, Richard tenía 53 años para el momento de su muerte, era padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos. Una de las preguntas que quedó en la mente de todos fue:
¿Cómo es que Jennifer no notó la presencia del cuerpo en su propia casa durante todo ese tiempo? Y más aún, ¿cómo es que el olor de un cuerpo en descomposición no alertó a todos? La respuesta a esta pregunta vino de la propia investigadora Kelly Rogers. Kelly explicó que debido al avanzado estado de momificación del cuerpo, el olor desapareció rápidamente, lo que pudo haber contribuido a que ni Jennifer ni los policías se dieran cuenta de dónde provenía el olor. Jennifer también reveló que Richard estaba enfrentando una disputa familiar en el momento de su desaparición. Estaba en desacuerdo con una de sus hermanas por la salud de su padre. Lamentablemente, el padre de Richard falleció meses después de su desaparición. Esta tensión, junto con los problemas de salud mental, pudo haber contribuido a que Richard se quitara la vida. Marilyn, la hermana de Richard, criticó duramente a la policía, diciendo que la investigación fue ineficaz y que se pudo haber hecho más. Incluso mencionó la posibilidad de recurrir al gobernador para obtener respuestas sobre los errores que según ella se cometieron en el proceso. Y hasta aquí, ¿conocían esta historia?